Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en la build legendaria de Sandrone a las 6 de la mañana, que se está viendo ahí, los editores meterán zoom. Increíble, superó expectativas. Es un personaje espectacularmente roto, con dos o tres rotaciones según el nivel de rotación y de daño que puedas llegar a tener, con muchos soportes free to play 4 estrellas y muchos soportes que con C2 rompen al personaje, como Shironen y como Nicole. Aparte, las armas es extremadamente buena y parte del top de sus armas son armas o bien que existen hace muchos años, como la lápida del lobo, o bien armas de la forja que ya existen sin tener que esperar a la siguiente arma de la forja. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un comentario para el algoritmo, gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Tenéis 2 bendiciones lunares, 3 bendiciones en esta build de Sandrone. Intentemos los primeros días llegar a 50.000 visitas y entrar en tendencias de la comunidad habla hispana, que lo hemos conseguido varias veces con varios vídeos. Gracias por todo el apoyo y el cariño. Bienvenidos y invitados a los streams. Y que aprovechen si están comiendo. Vamos con la build legendaria de Sandrone. Poner en los comentarios F Pulonia, porque creo que hay que presentar nuestros respetos a que Pulonia ya no se encuentra entre nosotros. Y este de aquí no tiene pinta de Pulonia, tiene pinta de que Pulonia se fue a Tailandia, como ya expliqué, a hacerse un cambio de aceite y de engranajes. Aparte de eso, Sandrone espectacular, y a mí no me disgusta del todo el robot, aunque hubiese preferido a Pulonia. ¿Qué hace Sandrone? Pues para empezar, la prioridad de talentos es igual que la de Nubilet, exactamente igual. Su habilidad elemental no hace demasiado daño, como veis ahí hay un proyectil extra de Stellar Conduct, que además tirarás 3 elementales o 2 elementales por rotación, pero ese hit no es importante. Tiene 4 segundos de cooldown, que es curioso. Y esta elemental prácticamente lo que hace es resetear el cargado. El cargado funciona de la siguiente manera. 1, 2, 3, se llena la barra. Elemental. 1, 2, 3, tienes otra vez el cooldown. 1, 2, 3. Estas rotaciones, si haces 3 cargados, terminan durando casi 20 segundos y se retrasa mucho. Seguramente, como Sandrone tiene cooldown de 15, habrá rotaciones con soportes más cercanos a 18 o a 17, donde la rotación sea 2 cargados, ulti y te vas del campo. Ahora explico y entro en profundidad más, porque hay un poco de texto con el tema de lo de los puntos y no sé qué, como ven por aquí, mirar. Pero la realidad es que la corona se mete en el cargado, que la mayoría de hits más fuertes de Stellar Conduct están en el cargado, que la habilidad elemental sirve para resetear el cargado, y que tienes un talento que ganas unos puntos, y esos puntos, cuantos más acumules, te van a dar más daño en la ulti. La ulti hace como una especie de nuke, y ese nuke hace también unos hits de Stellar Conduct, y además con este talento de aquí, esos stacks que ganas al meter más cargados aumentan el multiplicador de daño de la ulti, con lo cual cuanto más tarde tires la ulti en la rotación, mejor te va a venir para conseguir el máximo de stacks. Eso es lo único a tener en cuenta. Luego, el siguiente talento, por cada 100 puntos de ataque de Sandrone ganas 8 puntos de maestría hasta 160, con lo cual 2000 de ataque cap. Y el siguiente talento es que por cada punto de ataque también aumenta un 0.7, por cada 100 puntos, hasta un 14% la reacción de Stellar Conduct, y activas el campo de Stellar Conduct, es decir, 2000 de ataque, 14% de daño en la reacción. Esto ya simplifica mucho lo que hace Sandrone. Aparte que dice, cuando Sandrone está en el equipo obtiene una recompensa de refrigerio adicional tras entregar los encargos de las diarias. Vamos a probarlo, porque las diarias que yo sepa han reseteado, así que si yo condenso resina, me parece que tengo las diarias y quería guardármelo de hecho para hacerlo aquí con vosotros. Así que condensamos. Ahí está. De hecho creo que no me da esto suficiente para hacer las diarias. Creo que... a ver... ¿me da o no me da? No me da. Voy a gastar una luna. Dejen un buen like y apoyen este vídeo y compártalo, porque el señor de la pantalla se ha gastado una luna solo para hacer el testeo por la ciencia, para que sepan cómo es y cómo se hace. Porque protogemas para gastarme no tengo. Voy a gastar la luna temporal esta, que siempre está para gastarse la luna temporal. Listo, ahora sí tenemos las diarias. Aparte, la exploración con la habilidad elemental, mirad qué bonita y qué fluida es. Y luego puedes acelerar muchísimo y estar bastante tiempo en modo montura. Y además luego, como tiene 4 segundos de cooldown, puedes reactivarla otra vez, mirad. Ahí está. Prácticamente cuando se acaba reseteó el cooldown para seguir. Es por fin una buena montura. Realmente por fin el Sandrone es una buena montura. Y no mal piensen. Vale, Sandrone, Catherine, diarias. ¿Esto qué es? Vale, 60 protos, lo mismo de siempre, y un plato extra
34% de vida máxima y 1900 puntos de vida adicional. Vale, es un plato que te cura, pero parece ser de los mejores. Bueno, no está mal. Con Scoffy nos trajeron que podía craftear un plato que nos daba daño crítico y ataque plano, o sea, 300 y pico, así que es útil. Yo diría que si tienen a Sandrone, aprovechenlo y úsenlo porque va a servir. Seguimos con la build de Sandrone. Después de los talentos, que son muy fáciles, viene el combo, la rotación. ¿Qué rotación utiliza Sandrone? Pues básicamente hay que entender lo que es un cargado con los 3 hits, que es decir, es empezar a golpear. Puede ser tanto mantener el clic izquierdo, el del ataque normal, como el botón que suelen tener los arqueros en el juego para cargar. Cuando tienes el elemental reseteas. Que es este de aquí. Yo lo tengo en el mando al L2, pero seguro que vosotros lo tenéis en cualquier otro sitio, el botón de apuntar. Ahora, tirar la habilidad elemental resetea la barra y puedes volver a tirar el cargado para interrumpir la habilidad elemental. Con lo cual es el cargado, elemental, cargado. Tenéis que practicar esto. ¿Veis? 1, 2, 3, elemental al cooldown, cargado. 1, 2, 3, elemental al cooldown, cargado. Esto se puede tirar infinito, de hecho, esto no pierdes nada. Lo que pasa es que, como digo, al tirar la ulti al final de la rotación, ganas unos stacks que hacen que la ulti haga más daño. ¿Cuáles son las dos rotaciones que hay? Pues bien, cuando tienes equipos con Yaemiko y Beidou que tienen rotación de 20 segundos, puedes tirar hasta 3 cargados y la ulti al final después del tercer cargado. Es decir, el combo sería, inicias entrando con un cargado después del combo del equipo, 1, 2, 3, elemental, segundo cargado, 1, 2, 3, elemental, tercer cargado y haces 1, 2, 3 ulti rápidamente y rotas. Esto se alarga mucho y suele llegar hasta los 20 segundos. Como Sandrone tiene cooldowns de 15 y los equipos más fuertes del juego tienen cooldowns generalmente de 18 o flinks de 17, si nos vamos a 17, hacer la rotación esa que se alarga 20 segundos suele perjudicar. Con lo cual, yo creo que cuando salgan los soportes reales de Sandrone, la rotación va a ser 2 cargados y la ulti. O sea que 1, 2, 3, elemental, 1, 2, 3 ultimate y ahí ya puedes rotar y volver a hacer la rotación para adaptarte más a 17 y 18 segundos. Esas dos rotaciones son las actuales, pero sobre todo la más jugada mientras juguemos todavía soportes que tienen 20 segundos de cooldown como Beidou. Se va a jugar seguramente la de los 3 cargados. La única variación es jugar 2 o 3 cargados con la ulti al final. Luego, la rotación es esa. Las constelaciones están rotas. Primer dupe, aparte de que, como veis, cuando Fagio entra en modo de codificación, la velocidad de aumento de su capacidad de codificación se reduce un 50%, es decir, que la velocidad a la que se llena la barra es la mitad, con lo cual vas a poder meter, en vez de 1, 2, 3 por cargado, igual puedes meter 4 o 5 por cargado para luego resetearlo. Posiblemente con la C1 definitivamente sí que puedas tirar solo 2 cargados en todas las rotaciones y listo. Pero aparte el bufo real de la C1 es que aumenta un 30% el daño de todo el Stellar Conduct del equipo. Incluida Yaemiko, incluida Odette, que ya está el kit filtrado y es un sub DPS de crío que hace un daño fuera del campo Stellar Conduct espectacular. Entonces, es fuerte porque va a bufar el daño de todo el equipo, incluida ella misma. Es como si Flins le diese mucho más daño de electrocutada lunar a todo el equipo, cosa que sí hace con el arma, creo, y con algún dupe más. Entonces, es fuerte. La C2, más fuerte todavía. Es mucho texto, pero es 100% de daño crítico en los cargados. Es una salvajada absoluta, te permite llegar casi a 400 de daño crítico si está bien construida Sandrone. El mucho texto dice que aumenta en 40% de daño crítico de los rayos del ataque cargado y además cada vez que se dispara un rayo criocondensador, es decir, el hit que hace ¡pa! Y salta Stellar Conduct, te da otro 20 de daño crítico adicional hasta 3 veces, 60 de daño crítico más 40 pasivos, 100 de daño crítico. Luego la C3 es el ataque normal más 3. Y esto es la última 3, la C4 cuando Sandrone golpea a un enemigo con el daño superconductor estelar, invoca un cañón extra que hace un hit extra de crío, que es daño de Stellar Conduct una vez cada 4 segundos, en campo no suele llegar a 12. Entonces 1 al segundo 0, 1 al segundo 4, 1 al segundo 8 y no suele llegar al 12, con lo cual son 3 hits más de Stellar Conduct, que habrá un punto como hacen Flins, Nefer y Zibai que escale con los soportes y con la Arconte y con tantos bufos que seguramente cada hit sea de más de 500.000. Entonces 3 o 4 hits más por rotación merece la pena. Luego, la C6, mucho texto, una locura de daño y además abajo del todo hay un escalado base que es este de aquí que dice asciende, que sabéis que es lo que tiene Columbina además, que es este de asciende, efecto especial de aumento de daño que se acumula de forma independiente, se calcula de forma independiente. Es un base multiplicador, es como el de Columbina que está roto. Entonces, C6, 20% extra de daño Stellar Conduct de Sandrone.
Esto es solo de Sandrone, no del equipo. Si fuese el equipo, estaría rotísimo. Equipos seguramente de más de 1 millón de DPS. Y luego en el modo de codificación, es decir, el cargado especial, la tercera vez que Fagio lance su rayo criocondensador, este pasará a ser un rayo criocondensador concentrado que hace mucho más daño, que hace 4 golpes de crío equivalente al 100% del ataque de Sandrone y que se considera un Stellar Conduct cuando estás en el área que la propia Sandrone crea. O sea que son 4 hits más por rotación de Stellar. Bueno, son 4 hits por 3 cargados porque es el tercer cargado, con lo cual son 12 hits extra de Stellar Conduct con la C6, con lo que os he explicado de que seguramente con todos los buffos y el Arconte Crío en el futuro metas golpes de 500.000. Muy fuerte la C6. Voy a beber agua, con vuestro permiso, un traguito mientras le dais like al vídeo. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Ahora el set. Su mejor set es el set de Stellar Conduct, 18 de ataque, 16 de probabilidad y 40% de daño de Stellar Conduct y 80 del superconductor normal. ¿Hay alguno que se pueda jugar de mientras hasta que lo farmeáis? A ver, habéis tenido 1 mes y medio para farmearlo, la verdad. Pero el Sueño Saurios no está mal. Problema, que el Sueño Saurios seguramente ya no lo jugáis en ningún personaje y que el cáliz que requieres de ataque y que seguramente no tenéis un cáliz de ataque de Sueño Saurios. Pero bueno, ahora, ¿cómo se construye? Pues bien, reloj de ataque, cáliz de ataque y casco de daño crítico. Cáliz de ataque porque la reacción de Stellar Conduct, como os expliqué en vídeos anteriores, funciona igual que las reacciones lunares, solo que tiene además una mecánica extra que es un contador que aparece de hecho a la derecha donde está la vida de los personajes del equipo, que puede ascender hasta 12. Si consigues los 12 stacks que se consiguen reaplicando hits de Electro Crío en el equipo, el multiplicador de Stellar Conduct se duplica, haces el doble de daño y aparte metes si no tienes todos los stacks, llegas con la mitad de stacks a 20% de daño Electro y Crío al equipo, y si llegas a los 12 stacks 40% de daño Crío y Electro a todo el equipo. Es decir, esos stacks, esos 12 stacks son muy importantes conseguir completos. Ahora, ¿cuáles son los substats? Pues bien, depende del equipo y depende si tienes Favonius en el equipo o no, pero os voy a decir de primeras que aunque en la build legendaria de Kiki os avisé de que podría jugarse Favonius, la realidad es que no se debe jugar con ningún Favonius en el equipo y que posiblemente en el futuro con los soportes filtrados de la 7.0, que de hecho los dos, el 4 estrellas Electro y Odette, la 5 estrellas Crío, van con Sandrone, no van a tener oportunidad de llevar Favonius. Quizás el 4 estrellas Electro, quizás puede que lleve Favonius. Pero la realidad es que muy posiblemente no sea el mejor arma porque tiene armas que pueden bufar la maestría del equipo, como la lanza de Sumeru, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que sin Favonius y con este coste que tiene de 60, necesita unos 25-30 para tener permaulti. También dependiendo de si llevas Scoff y Kiki, llevas 3 críos que den muchas partículas, pero en el futuro el best in slot va a ser Sandrone, Yaemiko, Kiki, Odette, Sandrone, Yaemiko, Odette y este otro Electro. En ese caso, sin ningún Favonius y las partículas que por ahora dan en la beta estos dos personajes, deberías tener entre 25 y 30 para tener permaulti. No es demasiado y hay cálculos que si juegas 3 críos y un Favonius, es decir, Sandrone, Yaemiko, Scoff y Kiki Favonius, con 110 de recarga vas sobradísimo de ulti, sobre todo calculándose contra un solo enemigo como en la conflagración o los bosses del abismo. Así que personalmente os recomendaría 25-30 para tener permaulti en todas las combinaciones de equipos. Luego, substats. Si ya tenemos suficiente recarga, solo hay que buscar probabilidad crítica y daño crítico. ¿Hay que usar ataque porcentual? No, principalmente porque ya tendríamos mucho ataque porcentual aquí y en los buffos del equipo. ¿Hay que buscar maestría elemental? No, porque ya tendríamos mucha maestría elemental en su talento y en los buffos del equipo, porque de hecho Diona le puede dar 200, Bidú le puede dar 200, Yaemiko con la C2 le puede dar 200, el set de instructor que se puede jugar en varios personajes le da 120 y bueno, ya sabéis también un poco lo que explicaba, ¿no? Entonces, los substats que son
principalmente probabilidad crítica y daño crítico. Es todo lo que hace falta. Probabilidad crítica y daño crítico. No hay más. Es todo lo que necesitas. Probabilidad crítica, daño crítico. Y el casco principalmente siempre va a ser de daño crítico. ¿Por qué? Porque le sobra la probabilidad. Porque ella escala con probabilidad. Porque el set le da 16 de probabilidad y escala con 19 más 5 base, 24 más 16 del set, 40 más 15 de la consonancia crío, 55. Así que os va a sobrar la probabilidad principalmente. Yo tengo una flor de 16 y un Cali de 13 y esta de 11, o sea que me sobra la probabilidad por todos los sitios. De hecho, mi casco no lleva probabilidad y tengo 69.9 de probabilidad crítica, porque 68.9 más 31, que son 16 del set más 15 de la consonancia crío, tengo 99.9. Quiero perder probabilidad, quedarme en 85-90 y ganar daño crítico. Esos son los substats de los ítems, es lo que necesitáis. Y ahora, las armas. Pues bien, lo primero que os quiero mencionar es que su arma es su mejor arma y tiene mucha distancia con sus siguientes mejores armas del juego. ¿Cuáles son las siguientes mejores armas del juego? El arma de Mavuika es su segunda mejor arma a kilómetros, le da ataque porcentual, daño crítico, probabilidad crítica, ataque base alto. Es muy buena el arma de Mavuika y varía un poco según los stats que tengas, pero es su segunda mejor arma. Y su tercera y cuarta mejor arma son el arma de Navia, que le da probabilidad, ataque base alto, aunque tendrás problemas con tanta probabilidad. Yo tengo 99 y el arma me da daño crítico. Y también el mandoble de Ito por 88 de daño crítico. Y luego de estas que son promocionales, pipim, aparece la lápida del lobo. Junto con la lápida del lobo también está la espada de la Disidia, que estará por aquí en pantalla y es un arma que ya sabéis que era igual que una lápida del lobo, que te da muchos buffos de ataque, pero terminándote un poquito más si tienes un escudo. ¿Qué problema hay? Que si vas a jugar Beidou con Sandrone tienes un escudo, aunque te lo rompen rápido, el escudo de Beidou es muy malo. Pero otro escudo que puedes jugar con Sandrone es el escudo de Nicole. Alguno dirá, Phil, pero yo qué sé, Diona. Pues Diona también. Pero si vas a jugar Fischl, vas a jugar Kiki, vas a jugar Scoffy, vas a jugar Shironen, vas a jugar los futuros soportes que ninguno da escudo, como Odette y el 4 estrellas Electro, ese arma no se va a activar porque no llevas escudo. Entonces, aquí aparece ese primer arma que está rota en Sandrone y que da unos niveles de poder muy fuertes. La lápida del lobo, curiosamente. Y luego, de las 4 estrellas, las dos mejores armas también son gratis, con lo cual os diré las dos armas y no hay que volverse loco por las 4 estrellas. Arma más fuerte para Sandrone, 4 estrellas actualmente. La forja de Fontaine. ¿Os acordáis cuando os dije 80.000 veces que en la forja de Fontaine hay una lápida chiquita? Hay un arma que es una lápida del lobo pero en chiquita, pues ese arma es su mejor arma de 4 estrellas. Y luego, quien no tenga prototipos, pero sí jugó el evento, el fierro floriorlado, que nos da mucho ataque y mucha maestría, es su segunda mejor arma, 4 estrellas. A partir de ahí, este arma no está mal, pero los stacks de daño infligido de la pasiva no los aprovecháis porque la reacción estelar es como la lunar y no aprovecha el buffo de daño infligido, pero os adelanto que el mandoble del pase de batalla nuevo le va a dar probabilidad crítica y daño en Stellar Conduct. Entonces, realmente de 4 estrellas, el mandoble del nuevo pase de batalla de Snezhnaya va a ser el mejor arma 4 estrellas para ella. No es free to play el arma, porque es de pago, es el pase de batalla, pero quien quiera esperarse, Sandrone tendrá un arma espectacularmente poderosa en el pase de batalla de la siguiente versión. Si queréis saber qué hace, esperar al vídeo de las nuevas armas que saldrán del pase de batalla, de la forja, la del tabibito. Haré un vídeo solo de armas para que sepáis qué hacen todas y qué personaje les sirven. Así que prácticamente estas son todas las armas. Y ahora, pues los stats. Pues lo primero es intentar sacar unos 80-90 de prop, teniendo en cuenta que hay que sumar 16 del set y 15 de la consonancia. Hay que sumar 31 siempre. Luego la recarga 25-30, como dije, en general para todos los equipos, y a partir de ahí el daño crítico, todo el que podáis. El ataque no hay que buscarlo proactivamente porque, como os he dicho, va a sobrar. O sea, 100%. Lleváis Cali y Zerlo ataque en conjunto más los buffos del equipo. O sea, es una locura. Y se beneficia Sandrone de los cazadores de dragones. De hecho, Nicole con Sandrone, el arma de Nicole, recordar que da daño infligido, con lo cual no le sirve, con lo cual debe llevar el cazador de dragones. Y aparte, el set de Nicole no hay consonancia de la aquelarre y el bono daño elemental del set no le sirve a Sandrone, como nunca le sirvió a ningún equipo lunar. Con lo cual, Nicole no va ni con su set ni con su arma con Sandrone, va con set de nobleza y con cazador de dragones, intentando alcanzar los 4000 de ataque, que eso es más complicado, pero con el Geoarmada de Kiki creo que yo consigo más o menos 3000, no consigo, me quedo en 3300, 3400 con el Geoarmada de Kiki. Así que bueno, hay que intentarlo al menos. Y luego,
aparte de todo eso que nos faltan, los equipos. Los equipos de Sandrone van a ir para otro vídeo porque hay que hablar y testear mucho sobre, como estaba explicando, Shironen, Scoffy, Nicole, Diona, Fischl, Beidou, Jaemiko, la propia Kiki e incluso Rosaria, que da probabilidad, que he visto gente recomendando Rosaria y algunas cosas más. Los sets, porque Shironen iría con set de instructor sorprendentemente. Muchos personajes irían con Geoarmada o con Nobleza para bufar el ataque de Sandrone y del equipo para hacer más daño. Hay combinaciones que sorprenden, que podrían no funcionar en el equipo y terminan funcionando. Y hay alguna variante full 4 estrellas que tiene un daño espectacular, un Diona, Fischl, Beidou y cosas así. Y aparte, como guinda del pastel, Grizzly y Sino durante toda la versión 6.7 necesitan a Sandrone en el equipo para jugar. Luego será el viajero crío, que es un soporte. Pero Sandrone no es un soporte, con lo cual también hay equipos, digamos, de Sandrone Sino y Sandrone Grizzly que comentaré en el vídeo de equipos. Así que hasta aquí la build, espero que hayáis disfrutado muchísimo. Gracias, especial agradecimiento en este vídeo a los editores, porque estoy grabando este vídeo a las 6 de la mañana y posiblemente se publique a las 4 o 5 del día siguiente, es decir, en unas 12 horas, y tenemos que dormir y todo, y acaba de salir la versión literalmente hace unas pocas horas y estuve en stream probando a Sandrone. Así que quiero que valoréis mucho y agradezcáis el esfuerzo de los editores, porque hacen verdaderas locuras. Y yo la verdad es que me estoy medio durmiendo, no sé cómo he hecho el vídeo completo y cómo ha tenido sentido lo que estaba diciendo. Poquito más, espero que no se me haya pasado nada extremadamente importante, creo que no, pero si no, una disculpa. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.